¿Alguno de ustedes me ubica a mí o no? No. Están silenciados la mayoría de vuestros micrófonos. Ustedes tienen que activarlos. Doctores que generalmente los tenemos desactivados para evitar de que haya eco. Ya, sí. No, está bien, está bien. Es que les preguntaba eh, uh, si alguien sabe quién les va a hacer la clase hoy día. Al parecer todos tenemos corazones sanitos. No. Sí. Bueno, pero yo pertenezco al departamento de preclínica desde hace muchos años, como ustedes comprenderán, en la sección de farmacología, con Mirta, que seguramente les ha hecho algunas clases, y Víctor Caire, ¿ya? Y en general yo abordo los temas de cardiología en general, ¿eh? Hipertensión, arritmia, coronaria, pero esta vez voy a quedarme con los mecanismos de arritmia y el tratamiento de las arritmias. En el jueves vamos a hacer tratamiento de las arritmias, que nos va a complicar un poco porque para saber qué tratar tenemos que saber qué son las arritmias en general. O sea, digamos, un poco más profundamente de lo que hoy día vamos a ver. Y este es un tema que cuando hagan cardiología es un tema a veces un poco complejo dentro de la cardiología. Pero es interesante. Doctor, Mm, ¿usted sabe grabar la clase? sí, Ah, hay un botoncito que dice grabar abajo, sí. pero esa lo pincho al final de la clase o lo pincho de parto. Al inicio, Al inicio. cuando empiece. Ya, ya. Y cuando termine igual hay que pincharlo de nuevo, creo. Sí, se la voy a mandar después al doctor Torres para que la suba a YouTube. Ya, muchas gracias. Y yo creo que ya estamos como en la hora, así que vamos a ver. Ahora voy a poner compartir pantalla. Vamos a ver.
aparece nada todavía, ¿no? No, todavía no. No, no sé nada. Dice compartir. Y ahí, Sí, doctora, ahí se ve. ahí se ve, Sí. se ve la clase. Sí, no, No, se se ve como Zoom. como para entrar Como al si se Zoom. quisiera meter a Zoom. Sí. Esta parte que dice reuniones en la nube. Sí, Ya. Debe estar. doctor, creo que cuando seleccionó compartir pantalla, Mm, seleccionó una ventana equivocada. Yo creo. Espérate, vamos a ver. Pero la pantalla que tengo yo aquí en mi computador, espérate. Está compartiendo pantalla, ¿viste? Pero Sí, ustedes no ven la clase. no. Ya. Sí, dice nueva función, nueva compartición. Claro, seleccioné el Zoom. Estas son. Esta es la que tengo que compartir. Ahí, Ahí Sí, sí ahí se sí. ve. ahí aparece. Entonces Sí. tengo que irme acá y ya. Bueno, vamos a empezar entonces. Ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Bien. Sí, sí se ve. Sí. Primero saludarlos a todos y que estén bien. Ustedes son jóvenes, así que tienen menos riesgo, pero igual hay que cuidar. La mayoría me imagino que está en Temuco o cerca de Temuco, ¿no? Bien, mira, lo que vamos a ver hoy día es por qué se generan las arritmias, ¿ya? Aquí tenemos un cuadro en que aparte del impulso, como ustedes saben, del nodo sinoatrial, y se conduce a través de un sistema especial, ¿no es cierto? Eléctrico, todo esto es eléctrico, digamos, cable. Con el propósito final de estimular el músculo cardíaco y establecer el funcionamiento cardíaco. Doctor, Sí, ¿lo podría molestar un poquito? ¿Podría grabar la clase ahora? sí, pues. Y aquí no me da la opción, espérate. Espérate, grabar. Sí, ahí está grabando. Y ahí sí. Ya. Como les decía, este es el aparato éxito conductor que ustedes ya revisaron, los mecanismos, cómo se genera el impulso cardíaco, que fue uno de los misterios más grandes que sorprendía a la gente cuando sacaban un animal del corazón y este seguía latiendo. Y ustedes ya entienden por qué se produce el automatismo. Ahora, ¿qué son las arritmias? Las arritmias son cualquier cambio, ¿no es cierto?, en la iniciación de la secuencia del ritmo o la iniciación o la conducción, ¿ya? Y a veces mixto, ¿ya? Y se manifiestan por palpitaciones, latidos intermitentes, desmayos, mareos, vértigos, dificultad para respirar, sudoración y por supuesto hasta paro cardíaco. Son distintos tipos de arritmia. Entonces las causas son por uno de estos tres motivos. O el impulso eléctrico no se genera adecuadamente, o
sea, no se genera en el nódulo sinusal, o el impulso eléctrico se origina en un sitio erróneo, ¿cierto? Y los caminos para la conducción eléctrica están alterados. ¿Ya? Entonces, en resumen, puede haber arritmias por trastorno en la generación del impulso, arritmias por trastorno en la conducción del impulso, o arritmias por trastornos combinados en la formación y en la conducción del impulso. ¿Ya? Me dan un minuto y vengo. ¿Están tocando, mano? Ya. Puede ser alguno de los... Ya. Ahora sí. Entonces puede haber en la generación, en la conducción y puede haber trastornos combinados, por supuesto. Aquí tenemos un resumen, trastornos en la conducción del impulso, en la formación, ¿no es cierto? O una combinación de ambos. Así parece bastante simple. Las arritmias se generan o porque hay un problema con la generación del impulso o con la conducción del impulso o ambos factores. Ahora, normalmente las células del nódulo sinusal, ¿no es cierto? Y las del nodo AB y las del GIN tienen despolarización espontánea. Acuérdense que en la clase de electrofisiología el potencial de acción tiene 4 fases. Y la fase 4 es la que es automática, la que se despolariza. Estas fibras se llaman fibras de respuesta lenta y están ubicadas en el nódulo sinusal, en el nodo AB y en el GIS. Cada vez estas células automáticas tienen menos frecuencia. El nódulo sinusal tiene la frecuencia mayor y es el que comanda la actividad cardíaca. Si el nódulo sinusal falla, puede escapar el nodo AB a una frecuencia más lenta. Y si este falla, escapa por 15, pero a una frecuencia apenas suficiente para mantener la vida, 30 por minuto. La despolarización más rápida es la del sinusal, ¿no es cierto? Controla el marcapaso. En condiciones patológicas, por ejemplo, una isquemia, cualquier fibra puede generar despolarización espontánea. Cualquiera. O sea, fibras que no tenían despolarización se pueden tomar automatismo. Y aquí tenemos el automatismo en nódulo sinusal, ¿no es cierto? Con las distintas pendientes de la fase 4 que determinan, ¿no es cierto?, una frecuencia distinta. Aquí el nódulo sinusal alcanza antes el potencial umbral y por supuesto descarga primero. Después el nodo AB y después el purkinje. Dependiendo de la pendiente de la fase 4, el ritmo va a ser más rápido o va a ser más lento. El automatismo, digamos, en la generación del impulso puede haber aumentos por el automatismo normal. O sea, que el impulso se genere normalmente en el nódulo sinusal, pero con frecuencias diferentes. Por ejemplo, taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal se define como una frecuencia mayor a 100 por minuto. Y esta taquicardia puede ser fisiológica porque el tipo está asustado, qué sé yo, o puede ser por anemia, o puede ser porque le falte volumen, o hipertiroidismo, o drogas, catecolamina, agentes que bloquean los receptores muscarínicos como la atropina, la cocaína y la cafeína. Este cuadro que se llama taquicardia sinusal inapropiada es raro, pero es bien difícil de tratar. ¿Por qué razón? Porque el nódulo sinusal se acelera en forma permanente y no hay una causa concreta, no hay hipertiroidismo, no hay hipovolemia, el sujeto no está estresado, pero el corazón está
permanentemente rápido y se da en mujeres habitualmente jóvenes y no responde a los beta bloqueadores, que ustedes saben, bajan la frecuencia cardíaca, o a los bloqueadores de corrientes de calcio. Entonces, se cree que hay una hipersensibilidad beta-adrenérgica. Desgraciadamente, esta taquicardia que no responde, si ustedes la dejan, el corazón se va dilatando por lo que se llama taquicardio-miopatía. Por lo tanto, estos pacientes hay que fulgurarlos, hay que quemarles el sistema de éxito conductor y ponerles un marcapaso, ¿ya? Un marcapaso DDD, o sea que estimule el H y el ventrículo. Pero esos son casos raros y muy de especialidad. Así como existen arritmias con automatismo normal en el nódulo sinusal, también las hay por automatismo anormal. Y estas se generan por isquemia, por inflamación, por alteraciones electrolíticas o por aumento de catecolamina. Y dentro de estos automatismos anormales están los llamados postpotenciales, que son oscilaciones del potencial de acción antes de llegar a la repolarización completa, y de estos hay de dos tipos, los precoces y los tardíos. Estos tempranos se inician en la fase 3 y los tardíos ya en la fase más 4 y 3. Son dos tipos de anormalidad del automatismo que pueden generar arritmias. Estas se llaman arritmias por actividad gatillada, o sea, y son por post-repolarizaciones. El potencial de acción, en lugar de repolarizarse completamente hasta el potencial de reposo, comienza a oscilar. Y esta oscilación puede alcanzar un potencial umbral y generar las arritmias. Las tempranas son bradicárdicos dependientes, o sea, el paciente tiene bradicardia y tiene muchas causas, ¿ya? Entre ellas que es un bloqueador beta, el sotalol, o baja de potasio, o acidosis. Y estas arritmias no se inducen por estimulación. Ustedes pueden inducir arritmias estimulando eléctricamente el corazón a través de un catéter, pero estas no se inducen por estimulación. Ejemplo de esta arritmia, que es por despolarización temprana, es la que se llama torsión de las puntas o baile cardíaco, que es en realidad una taquicardia ventricular grave. Y las tardías son habitualmente por toxicidad digitálica. La digital es un fármaco que se usaba mucho, se sigue usando, pero menos, y se provoca también por infusión de catecolamina, por infusiones ricas en calcio. Y estas son taquicárdicos dependientes. O sea, las postdepolarizaciones tardías son taquicárdicos dependientes y las precoces son bradicárdicos dependientes. Entonces tenemos en los trastornos de la formación del impulso, tenemos las postdepolarizaciones, que pueden ser precoces o tardías. Pero también tenemos como mecanismo de arritmia los trastornos de la conducción del impulso eléctrico. Y entre ellos, ¿no es cierto?, están los bloqueos cardíacos. Puede haber bloqueo entre el atrio y el ventrículo, se llaman auriculoventriculares, o bloqueos dentro de la aurícula, o bloqueos dentro del ventrículo. Cuando los cables se cortan o se echan a perder. Y como trastorno de la conducción, las arritmias llamadas por reentrada. Estas
arritmias son muy, muy importantes y son complejas de entender. Vamos a ver si, entre paréntesis, en cualquier momento, si alguien quiere hacer una pregunta, active el micrófono y me cuenta. Una de las arritmias frecuentes benignas que ustedes no pueden diagnosticar clínicamente, sino que solo electrocardiográficamente, es el bloqueo AB de primer grado, que consiste en que el PR, que ustedes ya estudiaron, o PQ, mide más de 200 milisegundos. Esta arritmia de bloqueo AB de primer grado, como digo, no tiene una importancia clínica y se pesquisa con electrocardiografía. ¿Ya? Tiene muchas causas como el bloqueo o una enfermedad del nódulo sinusal, que puede tener mayor consecuencia. El bloqueo de segundo grado. Tenemos primer grado, alargamiento del PR. En el segundo grado se distinguen dos tipos de bloqueo. El bloqueo llamado MOVIT 1 y el bloqueo llamado MOVIT 2. El bloqueo MOVIT 1 se llama también y se conoce bastante como Benkebach, porque lo describió Benkebach. ¿Y en qué consiste? Consiste en que el PR se va alargando hasta que una P no conduce. Como ustedes ven, esta onda P no está seguida de QRS. Y el próximo ciclo comienza con un PR corto que se va alargando hasta que se bloquea. Este bloqueo, MOVIT 1, puede darse incluso en personas normales durante el sueño, en atletas o pacientes que son muy vagotónicos, o sea, son muy hipersecretores de acetilcolina en el fondo. Y el MOVIT 2 consiste en que los PR son iguales, pero bruscamente una onda P no se conduce. Aquí. Esta P conduce, esta no. Esta conduce, esta no. Esta conduce. Este es un poco más serio y puede, digamos, ser motivo de la instalación de un marcapaso. Y el bloqueo de tercer grado, donde las ondas P andan por su cuenta, como ustedes ven, hay varias ondas P que caen en cualquier lado, y el QRS va independiente. O sea, no hay conexión entre el atrio y el ventrículo. La indicación del bloqueo de tercer grado es marcapaso. Ahora, también puede haber bloqueos en la conducción, pero a nivel intraventricular. Y ustedes estudiaron que el GIS se divide en una rama derecha y en una rama izquierda que tiene dos componentes, una anterior izquierda y una posterior izquierda. Los pacientes pueden tener bloqueos de rama. Cuando aparece bloqueo de rama, el electrocardiograma cambia dramáticamente porque el QRS se enancha. Y es diferente en el electrocardiograma el bloqueo de rama derecha que el bloqueo de rama izquierda. Y el bloqueo de rama izquierda puede ser hemibloqueo izquierdo anterior, hemibloqueo izquierdo posterior o bloqueo de rama izquierda. Aquí tenemos algunas arritmias llamadas por reentrada. Las arritmias por reentrada yo las asimilo como cuando el perro da vuelta y quiere pillarse la cola. El impulso gira sobre un circuito, ¿ya? Y hay unas arritmias que son macroarritmias, como el Frater, el aleteo atrial, que se llama, en la cual el impulso recorre toda la aurícula. Y hay otras arritmias que
accesorias anormales que generalmente se conocen como síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, en la conducción del impulso pueden estar las arritmias por reentrada. ¿Y cuáles son las condiciones para que exista reentrada? Y aquí empieza a complicarse un poco la cosa. Porque para que se produzca reentrada, una de las vías tiene que estar bloqueada. ¿Y bloqueada por qué? Por isquemia, por estiramiento, por daño. Entonces, la onda que viene de arriba comienza a descender por el circuito y continúa nuevamente su avance a llegar al punto de origen. Lo vamos a ver en un gráfico. Y debe detenerse la excitación al interrumpirse la continuidad del circuito. Para que exista reentrada, entonces, tiene que haber además una conducción lenta, ¿ya? Como lo vamos a ver en el esquema. Y esto se debe a alguna enfermedad del grupo celular, digamos. Pero lo más importante es que exista un bloqueo unidireccional, o sea que el impulso en algún punto se bloquee y el que sigue entra a la zona en forma retrógrada. Por ejemplo, aquí viene el impulso bajando desde los atrios y se encuentra con que hay una zona que está enferma. Por lo tanto, ese impulso no entra en esta parte. Pero el que está dando la vuelta, como va a llegar unos milisegundos más tarde a la zona, puede meterse por vía retrógrada, en forma lenta, y aparecer acá. Y al aparecer el impulso allí, se empieza a generar este perro que se pilla la cola. Y esto genera la mayor parte de las taquicardias, las llamadas taquicardias supraventriculares, digamos, que tienen frecuencia de 214, que se dan en personas jóvenes y que se cortan con maniobras vagales. Aquí está entonces el esquema. Tengo otro. Aquí viene el impulso, ¿no es cierto? Y se divide el aparato eléctrico en dos vías. Una de ellas encuentra lenta la conducción acá y se bloquea. La otra continúa y puede llegar aquí. Puede haber otra zona lenta, pero la atraviesa y puede llegar a esta zona y volver a hacer el circuito. ¿Ya? Ahora, para que exista reentrada, es fundamental que exista un bloqueo unidireccional, o sea, que el impulso se bloquee, el que viene de arriba, porque si no, colisiona y no hay reentrada, colisiona con el otro. Tienen que haber múltiples vías también para que se produzca esta reentrada. En una sola vía es más difícil, aunque se puede hacer también. Entonces, la conducción lenta retrógrada es la que permite, digamos, que las fibras que están antes del bloqueo se recuperen y puedan ser excitadas. Ahora, una pregunta si alguien puede contestar. Si yo quisiera terminar una arritmia por entrada, ¿cuáles serían mis dos alternativas? ¿Alguien quiere responder?
No. Ya. Una posibilidad clara es que yo suprima el bloqueo unidireccional, o sea, lo convierta en bloqueo completo. Que no conduzca ni hacia abajo, ni conduzca hacia arriba. Entonces hay fármacos que pueden provocar eso. Y la otra posibilidad es mejorar el bloqueo unidireccional, o sea, mejorar esta zona y permitir que el impulso pase. Esas son las dos alternativas. Aquí tienen Doctor, sí, dime, ¿qué provoca un bloqueo unidireccional? ¿perdón? ¿Qué provoca un bloqueo unidireccional? ¿Qué es? El bloqueo unidireccional, se lo voy a mostrar aquí, es que el impulso que viene bajando se conduce muy bien por una vía, pero en un lugar de la vía que está enfermo, el impulso no logra pasar. Ese es el bloqueo unidireccional. Sí, doctor, pero como morfológicamente, ¿a qué corresponde? Esa era la pregunta. ¿Es como un área que está isquémica? ¿Qué es? Esta zona puede ser habitualmente isquémica o también puede ser por estiramiento en caso de insuficiencia cardíaca con dilatación cardíaca. O sea, también puede ser por, lo más frecuente es por hipoxia, ¿eh? O sea, cuando llega poco oxígeno y llega a una zona bien determinada, pequeña, ¿ya? Y mira, estas fibras están vivas, pero están tontas, digamos. Entonces, el impulso que viene de arriba no logra cruzarla, porque está muy lenta. Pero la gracia es que el impulso que viene de vuelta, como llega varios milisegundos después, estas fibras que estaban atontadas recuperan parte de su refractariedad y el impulso entra por vía retrógrada. Y eso es lo que hace que se produzca la reentrada. En este otro caso, en el cual es una macro reentrada, aquí hay un accesorio, lo que yo les decía, el Wall Parkinson-White. El impulso pasa por el nodo AB, ¿no es cierto? Cruza todo el corazón y se encuentra con que hay una vía que conecta directamente el ventrículo con la aurícula y la traspasa. Y al traspasarla, excita la aurícula de nuevo, baja el impulso por el nodo AB, vuelve y vuelve a pasar. Y produce la reentrada. Este es una macro reentrada porque está en un circuito largo. Las otras pequeñas que mostré son micro reentradas. Habitualmente la micro reentrada produce estas sístoles atriales o ventriculares, pero estas macro reentradas generalmente producen taquicardia. Taquicardias paroxísticas que se llaman, ¿ya? Ahora ustedes ven que sí. Perdón, que en el caso anterior, entonces ese bloqueo no puede ser, por ejemplo, por un tejido necrosado, por una cicatriz, por un infarto, ¿cierto? Porque tenía que ser tejido que conduce, pero más lento. Exacto, si está fibrosado, está bloqueado por los dos lados y no entra. De que ahí igual se pueden causar arritmias, pero son por otro motivo, entonces. No funcionan Exacto. exactamente igual. En la periferia de la cicatrización, generalmente hay fibras que están atontadas y pueden provocar micro reentradas, ¿ya? Pero lo que es cicatrizado no tiene conducción ni para arriba ni para abajo. Así que ahí no hay arritmia. Pero esta es interesante porque esta macro reentrada se puede dar también
pero eso ya es más de especialidad, porque este nodo AB tiene dos tipos de fibras, una fibra de conducción rápida y una fibra de conducción lenta, y a veces las reentradas se producen en el mismo nodo, pero son más raras. Son las taquicardias nodales. Pero esta que le estoy mostrando es la del Wolff-Parkinson-White, que habitualmente es ortodrómica, o sea, baja por el nodo B y sube por el A. Pero también puede ser antidrómica, que baje por el A y que suba por el nodo. Eso lo ve uno en electrocardiograma y en estudio electrofisiológico. Doctor, ¿Sí? una pregunta. En la reentrada por bloqueo unidireccional, cuando yo hago un bloqueo completo, ¿tiene alguna repercusión? ¿Cómo? Si tiene repercusión, ¿qué cosa? El bloquear completamente el sector, que no conduzca. Ah, Aparte de que no, se soluciona un poco no, porque el antiarrítmico, suponte que tú quieras para bloquear eso, el antiarrítmico va a actuar en ese lugar, fundamentalmente. Y en ese lugar va a impedir que el impulso retrógrado cruce la zona. Y te va a transformar esa zona, que era de bloqueo unidireccional, en bloqueo bidireccional. O sea que no haya conducción ni para arriba ni para abajo. Y eso suprime la reentrada. Pero el tener una zona que no está funcional no causa ninguna otra patología. Acuérdate que estamos hablando de micro reentradas. Son ya. milímetros cuadrados dentro del miocardio. O sea, no produce ninguna alteración de la contractilidad ni nada. Vale, gracias. Sí. Doctor, Ahora, ¿sí? ¿cuáles eran las otras dos formas con las que solucionaba la arritmia? Una era bloquear bidireccionalmente y las otras no sé si no las mencionaron. No, la otra es mejorar la conducción anterógrada. Por ejemplo, mejorar la zona. Si le falta oxígeno, darle oxígeno. Y si no, darle catecolaminas, por ejemplo. Las catecolaminas favorecen la conducción y aunque sea paradojal, porque si el sujeto está con arritmia y tú le vas a poner catecolamina, capaz que haya más arritmia, pero no sucede así porque al mejorar la conducción se suspende la reentrada. Ya, gracias. ¿Ya? También hay otras, pero esa la vamos a ver cuando después hagamos arritmias en cardiología, que también las hago, porque hay veces en que es necesario considerar el periodo refractario de las fibras que están involucradas. Entonces hay fármacos que te alargan el periodo refractario y te provocan bloqueo bidireccional. Y hay fármacos que te acortan el periodo refractario y suprimen el bloqueo unidireccional. ¿Me entiendes? Porque las fibras van a conducir de acuerdo a su periodo refractario. Si yo disminuyo el periodo refractario de las fibras, suprimo el bloqueo unidireccional. Y si yo aumento el periodo refractario, provoco un bloqueo bidireccional. Pero si uno preguntara cuáles son las condiciones para que exista reentrada, bloqueo unidireccional y conducción retrógrada. ¿De acuerdo? Ya. Mira, últimamente hubo varios casos de muerte súbita que preocuparon a la población con corazones sanos, al examen completo, clínico, electrocardiográfico, ecocardiográfico, coronariográfico, etc. Y estas arritmias que pueden provocar muerte súbita se deben a alteraciones en los canales iónicos, ¿ya? Y se llaman chanelopatías o canelopatías, digamos, ¿ya?
son alteraciones de los canales. Y hay varios de esos, ¿eh? Y estos pueden dar un síndrome de QT largo. ¿Ustedes vieron lo que era el QT? Sí. Ya, y el QTC, No. No, QT corregido, ¿lo vieron? no No, solo como lo fisiológico. Ya, es más importante el QT, o sea, es más importante el QTC que el QT. ¿Y el QTC en qué consiste? Si probablemente lo vieron. Es corregir el QT de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Y hay una fórmula para eso. Para el QTC. ¿No la Eso no lo pasaron? vimos, doctor. ¿No? Mira, se coloca el QT arriba y abajo se coloca la raíz cuadrada del RR. Y el QTC es mucho más preciso que el QT, aunque ambos se miran. Bueno, pero este síndrome de QT largo puede ser provocado por alteraciones electrolíticas o por fármacos antiarrítmicos. Aquí dice clase 1 y 3, pero no hemos visto todavía los antiarrítmicos, así que esa la vamos a dejar para la próxima. Fármacos que se usan en psiquiatría, a veces procesos intracraneales, otros fármacos, incluso antibióticos, de frecuencias lentas, bloqueos de tercer grado, y el QT largo congénito, que tiene unos nombres, Gerber, Nielsen, con sordera, o sea, son niños que nacen con QT largo y con sordera. Y el Romano Ward, que es el mismo, pero sin sordera. Son raros, ¿eh? Pero hay que conocerlo. Y está también el síndrome del QT corto. En el QT corto aumenta la velocidad de salida de potasio y se produce una repolarización más rápida. ¿Ya? Y aquí dice QT corregido, ¿ves tú? Menor a 320. Entre paréntesis, el QT que lleva una C debajo de la T aquí, QTC, puede medir hasta 460 milisegundos en forma normal. Ahora, vamos a algo más práctico. Las arritmias ustedes las pueden clasificar de varias maneras. Una ya la vimos, trastorno de la generación del impulso en automatismo normal o automatismo anormal, o trastornos en la conducción, como pueden ser los bloqueos o las reentradas, o mixtos, generación anormal y conducción anormal. Pero esa es la parte más electrofisiológica. Ahora veamos la parte clínica. ¿Cómo vemos al paciente nosotros? Podemos clasificar una arritmia de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Lo primero que tienen que ver ustedes es clínicamente en el pulso, si el paciente tiene taquicardia o tiene bradicardia. Y si tienen un electro, esa es la primera cosa. ¿Es taquicardia o es bradicardia? O el ritmo normal, entre 60 y 100. Ahora, después tienen que ver, según el origen, esta arritmia se genera en los atrios, o sea, es supraventricular o es ventricular. ¿Cómo sabemos eso? Generalmente la arritmia supraventricular es de complejo fino en el electro. Y las arritmias de origen ventricular es de un complejo ancho. ¿Por qué? Porque la supraventricular se conduce normalmente como si fuera del nódulo sinusal. Y si los haces de His están normales, los complejos van a ser finos. En cambio, la ventricular se origina en el ventrículo y se conduce en forma anormal, y eso alarga la anchura del QRS. Entonces, según la frecuencia, es rápido, tiene complejo fino o tiene complejo angosto.
Si es rápida y tiene complejo fino, es una taquicardia supraventricular. Si es rápida y es de complejo ancho, es una taquicardia ventricular. Ya. Según la regularidad, ¿es regular o irregular? Eso es lo primero que tienen que ver. ¿Los RR del electro son regulares o irregulares? Porque hay una gran diferencia entre el diagnóstico de una arritmia que es regular de una que es irregular. Y por último, pueden ver si es que sospechan según el mecanismo. ¿Es por la entrada o es por excitabilidad aumentada o por actividad gatillada, o sea, por potencial? Eso es más difícil de ver, excepto las macro reentradas, que ya las conocemos. El flutter y las taquicardias del Wolf. Entonces tenemos, dentro de las arritmias supraventriculares, tenemos una de las más frecuentes, que es la extrasistolía auricular. Dentro de ustedes hay varios que deben tener de repente extrasístoles auriculares, y eso se ve en los holteres de 24 horas, en que uno puede ver que el paciente tiene extrasístoles, y es normal prácticamente. El corazón no es un reloj. Están las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Estas son rápidas y son generalmente por AC anómalos. Y está el flutter y la fibrilación auricular. La arritmia más importante, diría yo, por sus consecuencias, es la arritmia más estable, pero afortunadamente de gente mayor o menores que tengan daño cardíaco previo. Es la fibrilación auricular. Y esta es peligrosa porque genera coágulos dentro del corazón. Y hay que hacerle al paciente tratamiento anticoagulante para evitar los accidentes cerebrovasculares. El flutter, que es como el aleteo de las mariposas, es una arritmia regular en que la aurícula está a 300 por minuto, pero en forma regular. Y habitualmente el nodo AB protege la conducción y se bloquea con frecuencias muy altas, de manera que el flutter se conduce abajo 2 por 1 habitualmente. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene 150 por minuto en forma permanente y no cambia su frecuencia, probablemente tiene un flutter. Y están las arritmias ventriculares, que son las más peligrosas, pero hay extrasistolía ventricular en corazón sano también. Y también alrededor del 2 o 3% de la población joven tiene extrasístoles ventriculares. Muchos de ustedes habrán tenido alguna palpitación de repente. Algunos con causa y otros sin causa. Taquicardia ventricular y la más grave de todas, la fibrilación ventricular, y es paro cardíaco. Los bloqueos, ya dijimos, AB de primer grado, segundo grado, tercer grado. Trastorno en la conducción de los AC, tenemos el bloqueo completo de la rama derecha, el bloqueo completo de la rama izquierda, el hemibloqueo izquierdo anterior, el hemibloqueo izquierdo posterior, que faltó acá, y mixtos, hemibloqueo izquierdo anterior más bloqueo completo de rama derecha, que se llaman bloqueos bifasciculares. Vamos a terminar con algunos tipos de arritmia. Este es un ritmo normal. Onda P, QRS fino, onda P, QRS fino, ya. Aquí hay un latido ventricular prematuro, aquí. Observen que tiene una forma distinta. ¿Ya? Aquí una taquicardia supraventricular, así se ven. 214 por minuto, más o menos. Y aquí una fibrilación auricular, en la cual la onda P es reemplazada por una onda F, que se llama,
que es una oscilación de la línea de base. Aquí hay una fibrilación auricular además complicada con un bloqueo de rama, derecha en este caso, porque el complejo está ancho. Y aquí hay un aleteo. Aquí están las ondas del aleteo, que parece un serrucho. Esa onda, esa onda, esa onda. Aquí el aleteo no está bloqueado 2 por 1, está bloqueado 3 por 1. 1, 2, conduce. Cuando se bloquea 3 por 1, la frecuencia es 100. Si se bloquea 2 por 1, 150. Y en recién nacidos puede conducir 1 a 1, hasta 300 por minuto. El flutter, que es la macro reentrada, actualmente se trata quemando el piso de la aurícula y provocando el bloqueo bidireccional. Y con eso suprimen el flutter. La fibrilación atrial, que son múltiples micro reentradas y producen cambios en la frecuencia cardíaca. Esta también actualmente se trata de configuración por radiofrecuencia, en algunos casos de fibrilación atrial paroxística, porque hay varios tipos, digamos. Y se queman alrededor de las venas pulmonares, se hace una quemadura con radiofrecuencia y se mejoran los pacientes de la SEA. Estas son las taquicardias que yo les decía cuando el nodo AB, tenemos un nodo AB doble con una vía rápida y una vía lenta. Estas son las más difíciles de tratar electrofisiológicamente porque tienen que apuntarle a una sola vía y están muy cerca. Entonces cuando fulgura, puedes quemar las dos y provocar un bloqueo AB completo y el paciente tiene que usar un marcapaso. Pero actualmente existen unos aparatos que se llaman CARTO, en la cual se ve el corazón entero adentro y se ve dónde se generan los impulsos. Es más fácil ahora tratar estas arritmias. La taquicardia ventricular generalmente son zonas en la periferia de la cicatriz del infarto y tienen propiedades electrofisiológicas dañadas y producen esta taquicardia ventricular que en general es de mal pronóstico. Y la fibrilación ventricular, que es un paro cardíaco en el fondo. Hay distintos tipos de fibrilación auricular. Esta que está aquí es como una torsión de punta, parece un tirauzón. Aquí tienen finalmente las entradas del Wolff-Parkinson-White. Quería mostrarles el nombre del síndrome de Wolff-Parkinson-White. En realidad, lo que existe en el síndrome de Wolff-Parkinson-White es que la vía accesoria produce una activación precoz en el ventrículo y se produce una onda delta con un PR corto. Si ustedes ven un electrocardiograma con un PR de menos de 0,12 y una onda delta de este tipo, el paciente tiene un Wolff. Puede estar en sinusal, pero tiene un Wolff. Y tiene riesgo de hacer la taquicardia. Y la taquicardia la va a hacer cuando se produzca la reentrada, en este caso. Aquí tenemos un electro que tiene una taquicardia sinusal. Ustedes pueden ver la onda P ahí, pero es sinusal y tiene 148 por minuto más o menos. Ustedes aprendieron a calcular la frecuencia, ¿no? Sí. Acá ustedes tienen una bradicardia sinusal
el pulso está bastante lento, a ver, 5, 10, 15, 25, 30, como 47 por minuto. Ese es un ritmo sinusal, pero ahí observen ustedes que escapó otro foco. Y es muy interesante esto porque mientras el nódulo sinusal tenga el comando, inhibe a todos los focos por debajo, es como el general en jefe. Pero si se pone lento, cualquier coronel puede sublevarse y tener su propio automatismo. Este es un escape del nodo. Lo vamos a ver después con detalle. Porque apenas tiene una P ahí y aparece el complejo, que es distinto, ¿no es cierto?, un poco a los complejos normales. Y aquí este es un hecho normal, ¿eh? Todos ustedes tienen arritmia sinusal. El corazón, como decía, no es un reloj. De repente anda más rápido, de repente anda más lento. Eso es normal. Y tenemos este cuadro que se llama paro sinusal, cuando sencillamente el corazón que estaba funcionando con el complejo ventricular se para. Y ustedes pueden observar aquí, estas son ondas P no conduce. Este es un trazado ya de electrocirugía. Migración de marcapasos, cosas ya normales también. El impulso puede variar. Miren esta P y compárenla con esta. Ustedes encuentran diferencia. Esta P es negativa, esta P es positiva. Pero el ritmo se mantiene bien. Esto se da también en jóvenes, en la noche sobre todo. Va cambiando el ritmo, pero no tiene mucha importancia clínica. Esto ya es más serio, son los bloqueos a la salida del nódulo sinoatrial. O sea, sencillamente, de repente, aquí hay, miren, P, 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 después no hay P. Y si ustedes midieran, no sé si se alcanza ahí, no me ven ahí, ¿no? Este R con este R más este R son iguales a esta distancia. O sea, aquí falta una P. Se bloqueó. Este es un paro sinusal. Observen, aquí está el QRS y el nódulo sinusal no parte. Por supuesto, el paciente va a tener aquí 5. Y indicación inmediata de marcapaso. Hay algunas personas que tienen hipersensibilidad al seno carotidio. Acuérdense que una de las formas de cortar las taquicardias supraventriculares es con maniobras vagales. Y si ustedes aprietan el seno carotidio, si aprietan la carótida, cualquiera de ustedes le va a disminuir el pulso. Incluso hay un golpe de karate sobre ambas carótidas que produce paro cardíaco, porque descarga acetilcolina sobre el nódulo sinusal y este se para. No sé si parece que el tiempo ya estamos pasados, pero bueno. Ya, incluso había un chiste con Dorito que se compró una camisa con el cuello muy apretado y tenía el pulso muy bajo y se iba a morir. Y porque tenía hipersensibilidad al seno carotidio. Algunos de ustedes pueden tenerla. Y si aprietan el seno carotidio va a bajar mucho el pulso. Esto que aparece abajo es un registro de His, o sea, un catéter que está dentro del corazón y que es capaz de ver el His. El atrio bajo, el His y el ventrículo. Y ustedes ven cómo en
en la hipersensibilidad al seno carotídeo, el impulso se bloquea en el nodo B. Esto se llama enfermedad nódulo sinusal. Son pacientes que requieren marcapasos. Síndrome braditaqui, se llama. Bradicardia acá, taquicardia acá. Y ahí dejamos de compartir pantalla y nos vamos a... Está grabando, ¿no es cierto? Ya. Y nos vamos a los participantes. Tenemos 45 participantes. Bien. ¿Alguna consulta que tengan? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Una aleteo auricular es lo mismo que un flutter auricular? Sí, claro, la traducción flutter es mover las alas, y aletear es lo mismo. Lo que pasa es que flutter es el término norteamericano o inglés. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, no es una pregunta de la clase, pero yo soy la delegada de este ramo. ¿Me podía enviar la presentación de PowerPoint para compartirla con los compañeros? Yo creo que sí. No, ¿Le escribo? mándame, a ver, espérate un poquito, o déjame anotar. Es que no los veo ahora, espérate. Tengo una lista aquí de 45 participantes. Aquí están, participantes. A ver, ¿cómo me vuelvo? ¿Me escuchan ustedes o no? Sí. Ya. Lo que pasa es que no los veo. Ahí sí. Doctor, yo tengo una pregunta. A ver. Es que usted al principio de la clase dijo que una isquemia podía generar un impulso en cualquier célula, pero no entendí si era como de las células del sistema excitoconductor o de las células musculares del atrio y los ventrículos. Mira, una isquemia te puede transformar una fibra de respuesta rápida en fibra de respuesta lenta. O sea, una isquemia puede causar que una fibra que normalmente está destinada a conducir se transforme en una célula automática. Ya, muchas gracias. Mira. A ver, deja, que todavía no puedo verlos a todos. Participantes. Doctor, yo creo que si deja de compartir pantalla, los va a ver a todos. Ah, deja de compartir. Ahí sí. Ya, está mal. Ya. Ahí sí. Aquí dice, alguien me pidió que le enviara. Yo no tengo ningún problema en mandar la clase, digamos, pero a veces la mandan en PDF. Pero sí,
tú me das el correo. No sé si la presentación será muy pesada para correr en Google. ¿Quién me la pidió? Yo, Cecilia. Cecilia, ¿dónde está Cecilia? Es que estoy sin cámara porque estoy de un computador como de torre, no tiene. Ya, Cecilia Gutiérrez. No, Valeria. Es mi apellido, Valeria. Ah, Valeria González. ¿O No, no. Cecilia Valeria. A ver, un momento. A ver. Cecilia. Ah, sí, pues, aquí está. Cecilia. Más. Tú me puedes poner un chat. Ya, le voy a escribir el correo por... Yo lo veo aquí, y me manda tu correo. Ya, se lo mando de inmediato. Ya. Ay, tú puedes compartir después la presentación. Yo de todas maneras tengo que mandártela al doctor Torres. Ahí se lo escribí, en el A chat. ver, aquí está, en privado. festival@gmail.com. Ya, pues yo te la voy a mandar. Ya, Tú la puedes compartir. ok. Y la clase del jueves, si revisan la presentación y tienen alguna pregunta, yo creo que lo más complejo de esto son las reentradas. Entender lo que es una reentrada. Eso es lo difícil. Lo demás, en arritmia, no hay problema. Bueno, un gusto haberlos saludado. Primera clase que yo hago en este sistema. He participado en muchas reuniones de Zoom, pero como clase, esta. Y creo que, fíjate que es útil. Yo al principio, por ejemplo, a mí me ofrecieron hacer telemedicina. Y yo no quiero hacer telemedicina porque creo que como que atenta mismo a la relación médico-paciente, fíjate tú, porque tú no puedes interactuar con él. Solamente puede servir para resolver algunos temas de pacientes que tú has controlado antes y te puedan preguntar. Pero lo demás no. Pero creo que esta exposición es más o menos similar a estar juntos, pero cada uno en su cada uno. Nos vemos el jueves entonces. Que les vaya bien. Doctor, ¿Sí? una última cosa, es que a veces usted está con el micrófono del computador, ¿cierto? Mira, yo para mí fue un problema. Yo tengo tres computadores aquí. Wow. El de escritorio no tenía cámara, ni micrófono. Encargué una cámara, ya, y me salieron con que tenía que venir de Estados Unidos y que la cámara no ha llegado. Era una super cámara. Después compré otra cámara que resultó que no tenía micrófono. Y al final me llegó la cámara que tiene micrófono. Y esa es la que estoy usando en mi PC. Ya. Los otros que son notebooks un poco más pequeños, esos tienen micrófono y cámara incorporada. Y además descubrí que se puede por el iPhone, también tú puedes hacer reuniones. Sí. Es que a veces el audio se le cortaba. Porque la pantalla de este PC es grande, pues parece televisión, entonces así los veo bien. Sí, es que lo que pasa es que a veces el audio sonaba como si estuviera tapado el micrófono, no sé por qué. Entonces se escuchaba más bajito. Mira, Sí, lo que pasa es que ese es otro problema que resolví porque tenía unos parlantes que eran demasiado, tenían zoom, o sea, tenían woofer y sonaba una cosa, así que cambié los parlantes. Y los parlantes los tengo un poco más lejos, y yo no sé si eso influirá en algo, en el sonido.
Pero voy a No, no. mejorar esa parte. Ya. Ok, gracias. Sí, porque a veces sonaba un poco raro. Pero no se arrastraba la voz porque a veces como que se arrastra cuando falla el sistema. No, era como que estaba tapado, como si Ya. se bloqueara un poco el micrófono. Puede ser un problema de configuración del micrófono también que tenía poca salida. Eso lo puedo arreglar. Ya, ok. Ya que les vaya bien. Ya, Muchas gracias. gracias, Chao. doctor. Chao, Muchas gusto de gracias. saludar. Que esté muy Chao. bien. Muchas gracias. Gracias. Chao, doctor, que esté bien. Gracias, chao. Doctor, muchas gracias.